¿Cómo están ustedes? Comienza marzo, se acabaron las vacaciones para todo. Y bueno, volvemos al Cita Regional, este programa que lleva tantos años y que tenemos una magnífica llegada en su casa y le agradecemos que comparta con nosotros. Hoy día tenemos, como dirían los jóvenes, una conversación con unos contertulios con igualdad de género. Dos mujeres lindas y dos viejos feos, no tan viejos, pero feos igual, comparado con ellos. A mí me gusta saludarla. Saludamos en primer lugar a Camila Flores, diputada, ¿cómo le va? Hola Rodrigo, súper bien, un gusto de saludarte y saludar a todos los amigos en el panel, a nuestros televidentes, mandarles un beso y un abrazo grande. Ya terminando este mes de febrero, ya partimos marzo y estamos grabando el programa, así que desearles a todos que sea, sobre todo los niños y los jóvenes que vuelvan a sus clases, un excelente retorno, a los papás, mucho ánimo y mucha fuerza, porque son días intensos cuando los niños entran a clase. Bueno, usted la va a tocar luego ya en el jardín. Saludamos a Paz Anastasia. ¿Y cómo le va, Paz? Gusto verla. Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos nuevamente. Saludar a los demás panelistas y por supuesto a quienes nos están viendo desde sus casas. Ya comenzando marzo, se viene marzo. Saludamos al concejal René Lue. Esta contradicción entre Peso Pluma y no sé qué es el festival, mientras la gente arriba está está muy furiosa, René. Festival y ellos tienen un festival de pena. ¿Cómo le va, René? Muy bien, muchas gracias Rodrigo. También saludo a todos nuestros amigos, a La Paz, a la Camila, a Jaime, esperando que tengamos un buen programa como todos los viernes, pues, así que saludo a todos los televidentes. Y saludamos a mi amigo de tantos años, don Jaime Vara Canesa. ¿Quieres enviarlo o cambiarlo? Hola Rodrigo, encantado de compartir nuevamente tu programa tanto con Paz, Camila y Luis. Y bueno, un saludo a los televidentes y a trabajar en marzo. Empezó lo serio de esta época del año. Bueno, empecemos a trabajar al tiro. Trabajemos primero a nivel nacional, no lo podemos dejar pasar. Esta cosa de que el gobierno dice que tiene algunos antecedentes, no los conoce, la oposición dice no conozco lo que está pasando y la gente no conoce nada, ni lo que sabe la oposición ni lo que sabe el gobierno, pero sí está atónita, perpleja con este secuestro, rapto, esto no sé qué de un señor que está bajo el asilo contra la opresión que es Chile. Y bueno, ninguna pista, un vehículo que se va sin ninguna huella, investigaciones no encuentran nada, y ya vamos para la segunda semana y todo el mundo plop. Con el festival un poco se lo ha olvidado, pero por favor, quiero partir por usted, diputada. Mira, Rodrigo, yo creo que este caso, sin duda alguna, es especialmente grave. La verdad es que las autoridades de gobierno en las últimas declaraciones han señalado de que ellos no pueden informar en qué está este caso, porque es una investigación secreta que lleva el Ministerio Público, pero yo esperaría que al menos nos pudiesen contar en qué etapa procesal, lo cual no tiene por qué ser secreto, se encuentra esta investigación, porque no pueden pasar, no sé, 7, 8 días desde que secuestran a este ex militar venezolano, haciéndose pasar además en nuestro país por agentes del Estado quienes lo secuestran, eh, y de un día para otro desconocer su paradero así sin más. Acá las teorías y las ideas que uno puede sacar sin duda dan para mucho. Cuando tú no tienes información y cuando el Estado en definitiva no le garantiza a estas personas que tienen calidad de refugiados políticos su seguridad frente a la opresión, es muy delicado. Y más delicado es que el gobierno y sobre todo la ministra del Interior se molesta cuando se le hacen preguntas al respecto, y se molesta porque la Cámara de Diputados quiera sesionar secretamente, y busca excusas para no dar alguna señal, a lo menos de qué es lo que está pasando, si esta persona está vivo, si está muerto, si salió del país. Y insisto, por último, ¿en qué etapa procesal se encuentra la investigación? De eso no sabemos absolutamente nada. Entonces, la señal para los demás refugiados en nuestro país
es que claramente tienen que buscar refugio, asilo, en otro país, porque Chile ya no es seguro. ¿A propósito de qué? No solamente de este caso en particular, sino que especialmente a propósito de la situación del convenio que celebró Chile, que ahora sabemos hace muy pocos días de que aún supuestamente no está operativo, entre Chile y Venezuela, que el subsecretario Monsalve con bombos y platillos fue a celebrar a Venezuela, y que es un convenio complejo. Es un convenio complejo porque en Venezuela se vive en una dictadura y estos regímenes pueden hacer que una persona como Ronald Ojeda, este señor que desaparece en Chile, secuestrado en Chile, revista para ellos las características de delincuente y que por lo tanto, producto de este convenio, Venezuela pueda obligar a Chile a entregarle información sobre Ronald Ojeda o cualquier otro refugiado político que esté asilado en Chile, porque para ellos es Ok. delincuente, simplemente quizás por tener una idea distinta y ser más bien contrario y opositor al régimen de Maduro. Entonces, es delicado celebrar convenios con países que no son democráticos. Eh, eh, Paz, nosotros tenemos una inteligencia que está medio obsoleta, tiene 20 años. No se ha modificado, así entiendo. Y el sistema de inteligencia chileno está guateando. ¿Aguateado? ¿No da el ancho? ¿Qué significa esto? O sea, desde el punto de vista ¿se lo llevaron en un avión? ¿Porque no se pueden llevar volando? ¿En un vehículo? ¿Y dónde están los agentes de investigación, en la aduana, los militares, las Fuerzas Armadas? Que no sé si usted sabe, señor, pero es obligación de ellos monitorear las fronteras por todos lados y tienen sistemas infrarrojos que pueden detectar todo lo que se mueve hasta el otro lado de la frontera. Entonces, no entiendo, María Paz del Paz. Bueno, yo creo que es algo que se ha venido señalando hace ya años. El sistema de inteligencia en el país suficiente, necesario. Pero si uno observa esto, lo que venimos conversando tantos programas anteriores, acá estamos frente a una grave crisis de crimen organizado y resulta que no ha sido prioridad número uno el poder modernizar el sistema de inteligencia hoy día en Chile. Y lo que nos demuestra este secuestro finalmente es que no ha habido ningún ánimo finalmente en este gobierno de poner finalmente las condiciones para que pudiésemos tener alguna señal de que ha sucedido. Es un secuestro sumamente extraño además, porque no hay noticias alguna del teniente Ronald Ojeda. Él tiene una familia, tiene hijos y tiene una hermana que están hoy día protegidos, por supuesto, pero no tienen conocimiento del paradero. O sea, acá no hay ninguna señal. Ni siquiera se puede aseverar que no ha salido del país. Entonces, las condiciones sumamente críticas porque nos demuestra la fragilidad con que estamos enfrentando como país un problema serio, porque aquí no sabemos en concreto qué es lo que está vinculado. Diosdado Cabello, que es el segundo, en el fondo, líder de la dictadura venezolana, finalmente lo que primero señala Venezuela no tiene nada que ver, en burla respecto al país, pero también ayer, hace pocas horas atrás, estaba señalando que, bueno, ojo, acá hay represalias. Si finalmente un gobierno durante Piñera estaban en la frontera del país, bueno, eso también significa represalias, lo señala el propio el segundo líder de Venezuela. Entonces también nos está generando señales suficientes como para tener por lo menos legítimas dudas de qué ha sucedido en el país y sobre todo el cuestionamiento acerca de la soberanía chilena. Acá, tal como lo señalaba Camila, se hicieron pasar por policía de investigaciones. Entonces, y además una serie de autos, en el fondo, que fueron continuos para poder generar y facilitarse la posibilidad de secuestrar sin que sepamos hoy día qué pasa con él. Y ojalá sea el único caso y ojalá se sepa de su paradero, pero esto es es sumamente complejo. Yo creo que para todos es una señal de alerta y coincido que no puede estar el gobierno en una posición, en el fondo, hostil respecto de esto, sino todo lo contrario, facilitar y poner las urgencias necesarias apenas comience el retorno legislativo, porque acá el sistema de inteligencia es un proyecto antiquísimo ya y que no ha tenido las urgencias necesarias por parte del gobierno para poder sacarlo adelante. Jaime, eh, una cosa
que a mí me llama la atención tremendamente es que atentan contra 19 estaciones del metro, pasan años y no tenemos idea. Y ahora se encuentran este señor, que a lo mejor no pasan años y nunca vamos a saber dónde fue, qué pasó. ¿Qué país estamos? O sea, ¿qué nivel de protección del punto de vista de lo que significa el Estado y sus instituciones tenemos hoy día? Mira, en primer lugar, yo creo que ya hay casi unanimidad de que el sistema nacional de inteligencia que tenemos es absolutamente deficitario. Ahora, desgraciadamente, bajo el gobierno de Sebastián Piñera se presentó un proyecto de modernización, el cual desgraciadamente no se ha sometido a tramitación ante el Congreso. Pero es evidente que el Sistema Nacional de Inteligencia que actualmente nos rige es absolutamente deficitario. Es decir, eso ya lo conversamos justamente con motivo del estallido de octubre y ante estos hechos esa apreciación se ratifica en todas sus partes. Ahora, sin perjuicio de que la investigación a cargo del Ministerio Público, el resultado de las diligencias tiene el carácter de secreta, yo quiero hacer dos comentarios en materia de un futuro análisis. El primero, en cuanto a los refugiados, es decir, cuál es la seguridad que el Estado de Chile le otorga a los refugiados que han sido reconocidos por el Estado. Daría la impresión de que con anterioridad a estos hechos, la protección a los refugiados prácticamente no existe, lo cual es motivo de preocupación y de análisis. Es decir, si hay refugiados políticos, bueno, yo creo que el Estado de Chile necesita otorgar algún tipo de protección. Y el segundo tema es el tema de este famoso convenio que firmó el subsecretario Monsalve con el gobierno de Venezuela. Desgraciadamente aquí nuevamente vemos un absoluto déficit de comunicación del gobierno, por cuanto por un lado Monsalve dice, sí, yo lo firmé, pero no está en ejecución, por cuanto faltan algunos trámites formales. Por otro lado, la ministra del Interior dice, no, es un convenio absolutamente ejecutado y que está en aplicación. Bueno, resulta que desgraciadamente, nada, por lo menos la opinión pública, desconocemos cuáles son los términos de ese convenio y si se ha requerido la información al gobierno y el gobierno se ha negado a entregarla. Yo creo que ese es un tema sumamente sensible y que la ciudadanía merece que el gobierno en definitiva señale cuáles son los términos del convenio suscrito por el subsecretario Monsalve con el Estado de Venezuela. René, si bien como concejal estás ocupado de otras cosas, pero sin duda alguna, tú también tienes una opinión sobre esto. ¿Cuál es la visión? Me imagino que no me va a salir con la opinión del festival, pero tienes una opinión sobre esto que es tan importante. Primero, para darme una opinión, quítate el mute. Eso. Ahora Tienes sí. toda la razón, ahora sí. Sí, tengo opinión. Efectivamente, y lo conversamos el viernes pasado, también en el programa. Cada información de este caso siempre es como peor. La que viene, la que sigue después es peor, es cada día peor. Porque ya es peor que tengamos, obviamente, a grupos paramilitares o militares en Chile operando con capacidad logística y operativa tan importante. Eso es muy complicado. Además, es muy complicado que secuestren, digamos, a una persona de otro país que está custodiada en Chile por el gobierno que le dio esta protección, este asilo. Pero si pasamos a que ya está metido el gobierno de Venezuela, la complicación es más grave porque ya habría interferencia de un Estado en otro Estado y ahí yo no sé cuáles son las consecuencias que esto puede tener. Así que siempre es peor, siempre es para peor. Y ahora para mí el tema del convenio, en fin, yo comparto que siempre firmar un convenio con países como tan complejos como Venezuela es complicado, pero lamentablemente el único que pierde si no hay un convenio es Chile,
porque Chile, digamos, tiene condiciones completamente distintas a las que tiene Venezuela. Es un país democrático, Venezuela no lo es, y dependemos mucho de que acepten, por ejemplo, cuando Chile manda de vuelta expulsados a venezolanos, se requiere la colaboración del país, porque si Venezuela no colabora o no generan estos vínculos, finalmente podemos tener aquí durante años a venezolanos que están haciendo daño al país. Ya la gente identifica que hay un grupo muy importante de gente que llegó de Venezuela, y que ha generado una cantidad increíble de delitos en todas partes y a todo nivel, y a esa gente ojalá la expulsemos, a toda, pero para expulsarla se requiere estos convenios, si no va a ser letra muerta. Y aunque me molesten, efectivamente, ojalá que estos convenios funcionen con ese efecto. Además, aquí llega gente que no sabemos quiénes son, matan personas y son NN en Chile. Esta información hay que tenerla, y por eso que yo creo que el convenio es importante, ojalá que se haga, que se cumpla y que beneficie la tranquilidad de Chile. Camila, los parlamentarios hoy día y los diputados, al parecer, no quiero generalizar con todos, ni menos con ustedes, pero parece que vivieran en otro mundo, en otro mundo. Parece que hasta el mismo Francisco Vidal, que se ha transformado en más frente amplista que cualquiera, ahora que está el presidente del directorio de Televisión Nacional, sale con unas declaraciones en que dice, mire, estos muchachos están cometiendo torpezas una detrás de la otra y parece que salieron de la universidad o de una fundación directamente a un cargo de ministro o cargo de gobierno. Entonces son puras metidas de los pies. Dicho por él, no son mis palabras. Entonces, y veo ahora unas declaraciones del diputado Winter con una agresividad tremenda contra Jimena Rincón y contra el senador Andrés, de apellido francés. Y lo encuentro Joanet, o sea, claro, vamos a volver a marzo como los cabros chicos que lo más les gusta volver al colegio a la pichanga, lo que les interesa a los diputados volver a la pelea. No entendemos nada de lo que pasó, un incendio, se murió un presidente de la República que uno pensaba que era el facho, que resulta que hablaba día por medio con el presidente Boric ofreciéndole ayuda, y estamos metidos del festival, ¿va a pasar a esto? ¿Qué piensa usted que van a hacer ustedes en el Parlamento? Está en silencio. Perdón, disculpen. Mi impresión, Rodrigo, sobre todo a propósito de la entrevista del diputado Winter, pero yo también lo enlazo con un discurso que tuvo el diputado Diego Ibáñez cuando teníamos la discusión de la reforma previsional también en contra de la senadora Rincón. Es que ellos están coordinados de algún modo para, a propósito de la entrevista, ¿cierto?, de un personero del Partido Comunista, quien dice, hemos ido más lento en nuestras reformas, en nuestro actuar, porque hemos perdido la fuerza de la movilización. Entonces, cuando tú enlazas entrevistas de Winter atacando ya en lo personal a una senadora de oposición, más lo que dicen los dirigentes del Partido Comunista, a mí me da la impresión, y esta es una teoría personal, es un poquitito de que estas personas están tratando de tantear, como se dice en buen chileno, qué tanto pueden llegar nuevamente a estirar el chicle. Yo no estoy diciendo que estén viendo si pueden propiciar o no necesariamente un nuevo estallido, pero sí se están dando cuenta cómo, de cierta forma, la batalla cultural, que ellos creyeron muy ganada, sobre todo con el primer proceso constitucional, donde ganó el 80-20, con el mamarracho constitucional que se rechazó, ellos creían que en el fondo tenían una base electoral que les permitía a ellos garantizar una ganancia cultural que es mucho más que legal, y de cierta forma, al pasar el tiempo, eso lo han ido perdiendo. Yo creo que con las declaraciones de personas como esta, están tanteando el terreno de nuevo para ver qué tanto pueden volver a reflotar las ideas del octubrismo. Esa es mi impresión.
Respecto a el rol que han tenido los parlamentarios, y yo me puedo hacer cargo especialmente de los parlamentarios de oposición. Yo coincido contigo en el sentido de que es inentendible la falta de proactividad de muchos de los nuestros. Y que cuando en definitiva uno intenta buscar alternativas para hacerle frente a estos personajes, ya sea en lo político, ya sea en lo legislativo, en sede judicial, tú te das cuenta que falta fuerza y que inmediatamente eres catalogado de extremo o no sé, de cualquier cosa. Yo a muchos de ellos les pregunto, yo hablo de los colegas con los que más hablo que son de Renovación Nacional, y les digo, oye, pero ¿se imaginan ustedes si hubiese estado el presidente Piñera, no le dan ni 2 meses y ya lo hubiesen propinado sí o sí, sacarlo del gobierno con una debacle como que la que está teniendo Gabriel Boric? A Boric se le ha aguantado todo. Y como ellos han ido interviniendo, en definitiva, áreas tan sensibles para nuestro país, metiendo la ideología y el activismo. Me refiero particularmente también al nombramiento de abogados integrantes de la Corte Suprema y de Corte de Apelaciones, Rodrigo. Personas, un número importante de ellos, casi todos, activistas, activistas. Entonces, al parecer, están tan desesperados por nuevamente ir a la pelea con la batalla cultural que están tratando de replicar varios jueces Urrutia, este tipo que autorizó las videollamadas de los narcos, ¿cierto?, del Tren de Aragua a la cárcel, en Ok, distintas áreas. diputada. Lo último que acaba de hacer, perdone que le interrumpa, pero me parece, por lo menos la Corte de Valparaíso, un despropósito. Tengo mi sobrino, No dije acabo. perdóneme, tengo mi sobrino doctor en Derecho, gran profesor en Europa, y acá uno de los abogados eran Julián y Lorriaga. Puedo nombrarle montones, no sé hasta dónde podemos ¿De los llegar. nombrados ahora? La política que no llega a los extremos. Perdone que le interrumpa porque ese juicio es demasiado apresurado, lo he visto en redes Pero sociales y lo encuentro un hay despropósito. varios que son Paz, activistas. paz, paz. Cuando, Está en silencio. ¿no? Ya. ¿Pero ahí me escucha? Ahora sí. Sí. Bueno, cuando veo al diputado Winter o también otros actores que son desde el Frente Amplio criticando a Jimena Rincón, finalmente a Demócrata, bueno, ahí uno, de cierta manera, igual uno se alegra, porque ¿qué significa? Que ven en este centro que se está configurando una amenaza a la existencia de estos grupos más radicalizados, que finalmente es esa la respuesta por la cual surge todos estos movimientos y que finalmente se están constituyendo como partidos políticos y que vienen a ser precisamente lo contrario al ADN de aquellos sectores que representa el Frente Amplio. Veíamos también a Fernando Atria también respaldando los dichos del diputado Vinte en cuanto a que necesitaba radicalizar esto. En el fondo, este llamado a las calles, que es del propio diputado Cuello de este distrito, entonces, que es del Partido Comunista, que falta un poco más de calle para presionar finalmente las decisiones, las demandas sociales, y que demuestran no solamente que no hay sintonía, conexión con la ciudadanía, con lo que se está buscando, cuando tenemos hoy día incluso encuestas que cada vez más jóvenes están propiciando y favoreciendo hacia el centro, no solamente como demuestra ello, yo lo señalaba, es como o es con ellos o es ninguno. Y lamentablemente esta no es la política que estamos buscando muchos de los sectores, que hoy día estamos de hecho en este programa, y que lo que generamos y queremos es que busquemos puntos de encuentro. Acá el gobierno tiene un tremendo desafío este año y que no se nota, por lo menos de los dichos incluso de la vocera Camila Vallejo, que hay intención de cambiar un poco la perspectiva o un rumbo hacia dónde vamos. Acá tenemos una reforma previsional, lo hemos hablado, un pacto fiscal que viene este año y que es muy difícil que pueda mantenerse o salir con las condiciones que está generando, queriendo este sector más radicalizado del gobierno y que no busca acuerdo y que significa finalmente que tropieza con las condiciones de país que hoy día estamos viviendo, con esta alta tasa de desempleo, con este problema económico que está en el fondo viviendo los hogares chilenos y a la vez queremos seguir afectando en el fondo la economía del hogar
a través de las decisiones que están buscando que este 6%, que sea con esta solidaridad, que muchos expertos, incluso de izquierda y de centro izquierda, están diciendo que no es posible, no es viable establecerla en las condiciones que se está proponiendo. Y por otra parte, en el pacto fiscal, no tenemos crecimiento económico, queremos seguir apretando el crecimiento, el desarrollo económico. Entonces, es muy complejo que volvamos a tener esta lógica durante este año 2024, porque no vamos a tener avance como país y no se ve por parte del gobierno, que finalmente tienen la iniciativa exclusiva en esta materia, interés, ánimo de revertir un poco, dar vuelta en su mirada, y tenemos algunos sectores incluso que están atrincherados diciendo, no, o sacamos la propuesta que es nuestra, o estamos perdiendo nuestro propio núcleo de ADN que queremos demostrarle a la ciudadanía y que está demostrando, y a la vez que se va generando cada vez más debilitamiento a esta postura. Finalmente, entre todos ellos, todo este sector centro-izquierda está demostrando un 30% de apoyo, que es el máximo que el apoyo que tiene el presidente. Jaime Varas. Mira, en primer lugar, respecto a las declaraciones a que se ha hecho referencia a los parlamentarios, eh, eso demuestra y se comprueba una vez más la existencia de dos almas dentro del gobierno, por cuanto acto seguido de las declaraciones de Winter, aparece la ministra del Interior propiciando los acuerdos y diciendo, mire, la única forma de poder avanzar hacia el desarrollo es a través de los acuerdos. Entonces, por un lado tenemos este grupo radicalizado a que se ha hecho referencia y que evidentemente yo comparto plenamente, y por otro lado tenemos a una ministra del Interior que prácticamente los contradice absolutamente, pero con la duda que si efectivamente es una contradicción vital o solamente es para los efectos de aminorar el perjuicio que ha causado la declaración especialmente del diputado Winter. Y lo segundo es que yo creo que esta es una ocasión muy propicia para la unidad de la oposición. Es decir, yo creo que en eso no nos podríamos perder, en el sentido de que frente a estos grupos radicalizados es indispensable la unidad de toda la oposición. Y cuando yo digo toda la oposición, me refiero desde demócratas hasta los republicanos. Y ese es un desafío que tiene la oposición y que puede hacer que efectivamente en este año se pueda lograr esa unidad, especialmente ante los eventos eleccionarios que vamos a enfrentar durante el transcurso de este año. Por lo tanto, para mí, sin perjuicio de lo que se ha señalado y que lo comparto, es un llamado a la unidad de la oposición y que puede hacer que nuestros líderes sean capaces de lograr esa unidad. René. Yo tengo, Rodrigo, la sensación de que hay una doble tensión y una deslealtad. La doble tensión está primero en en la propia oposición, una tensión que es importante porque yo creo que hay, perdón, en el gobierno, en los partidos de gobierno, que quiero decir, donde ellos quieren básicamente ver, hoy día está en disputa la hegemonía y el liderazgo de los partidos de gobierno, que hoy día están en el Congreso, para ver en definitiva cuál es el que va a liderar este proceso. Hoy día, claramente, el Partido Comunista, por su forma y su estructura, tiene una hegemonía mucho más profunda. Yo creo que esa hegemonía la gente del Frente Amplio la quiere disputar, y la quiere disputar justamente en el campo cultural, en el campo de las ideas. La segunda tensión es intragobierno. Ahí tenemos, obviamente, también distintas formas de entender cuál debe ser el rol del gobierno frente a los temas más importantes del país, y también se ve claramente una tensión. Jaime hablaba de dos almas, bueno, sí, de dos almas o de dos formas de hacer las cosas, eso sabíamos desde el principio. Y la deslealtad, yo creo, del diputado es con el gobierno, porque yo creo, claro, es un gobierno que si bien tiene un 30%, que no es menor después de 2 años de gestión, claro, no va a ser mayoría. Entonces, yo creo que hay una cierta deslealtad, un cierto, digamos, desmarcarse de la responsabilidad de gobernar, porque la responsabilidad de gobernar, ¿a quién le exige más esfuerzo? Al gobierno que conduce. Por tanto, todos los esfuerzos de entendimientos y de diálogo tiene que propiciarlos el gobierno, ser el más abierto. Por tanto, cuando tú le golpeas justamente
el rol más importante del gobierno, que es buscar acuerdos para sacar adelante sus proyectos y que el país cree que avance y se desarrolle, estás pegando justamente en la línea de explotación más importante, digamos, desembarazándote de tu responsabilidad de gobernar y más encima generando una deslealtad que a mi juicio yo no había visto hasta ahora en ningún partidario del gobierno. Ok, Camila, muchas gracias a todos. Camila, al final, lo de las cortes, yo vuelvo a leer, o sea, cuando yo te interrumpí fue porque, te O lo la digo, Corte de Valparaíso, dices tú. exacto, yo me refiero a la corte. Probablemente debe ser, Rodrigo, la excepción. La excepción. Yo creo que por eso ninguna autoridad de la región ha centrado en particular o en lo personal la crítica a algunos de los abogados integrantes de nuestra región. Cosa muy distinta a lo que ha pasado tanto en la Corte Suprema como en los abogados integrantes de otras cortes. Ok. Yo tengo acá información de quiénes son, además, claro, yo Sería por eso, útil saberlo, no Camila. todos, Sería útil saber cuáles son las personas y explicitarlo mejor, porque realmente yo no, soy una yo persona que en creo en razón la del justicia tiempo, yo, y que no se debe influir de una manera, como tú estás diciendo, tan mira, yo compleja. en razón del tiempo suelo poner un ejemplo que probablemente es el más conocido, que es el de Patricia Muñoz, ex defensora de la niñez, una mujer activista de ultraizquierda total y absoluta. Conocemos su actividad como defensora de la niñez y su actuar en política, porque ella actúa ya derechamente en política. Eso es por poner solo un ejemplo. Hay otros de ex convencionales o de candidatos a convencionales, fracasados, en fin. Hay varios ejemplos, yo pongo solo ese porque probablemente el de Patricia Muñoz es el que está en la retina de la gente con más facilidad. Ok, Entonces nadie podría negar que hay un sesgo ahí político sin duda ok. alguna. Aclarado, eliminamos cualquier tipo de conflicto, que no quiero que te vaya a enojar, ni usted vea, piense o crea de que nosotros, esta es una conversación, se trata de hacer un sitio entretenido, vamos a ir a una pausa, estoy en un sitio regional con las abogadas Paz Anastasiade y Camila Flores, diputada, don René Lues, concejal, y el abogado Jaime Vara. La pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este cita regional. Hoy estamos con la diputada Camila Flores, con la abogada Paz Anastasiade, con el concejal René Lue y con el abogado Jaime Vara. Quiero en esta segunda parte que pensemos en este tema tan complejo que significa lo que pasó en los primeros días de febrero. Vamos a los primeros días de marzo, 30 días, y la gente aún tiene que estar durmiendo afuera en una carpa porque pueden llegar unos malandras, digamos, y quieren tocar el terreno. Yo lo he visto cercano en alguna gente que conozco, gente que trabajó conmigo, hermanos de los que trabajaron conmigo, lo perdieron todo, absolutamente todo. Y René, y quiero partir con usted, resulta de que las declaraciones que hace el ministro de la Vivienda, las declaraciones que hace todo el mundo en relación a esto es simplemente, bueno, esto tiene de para largo. Pero el problema es que la gente, ¿cuánto tiempo más puede esperar? El impacto en todo, en la cesantía, en la seguridad, el pensar realmente que la gente que está ahí lo perdió todo, todo. Usted que está en la casa, todo. Todo significa hasta las fotos de cuando se casó, las fotos de sus papás, todo. Hasta los calzoncillos, todo. Entonces, una gravedad muy grande. Y usted, concejal, ahí chacoteando con el festival. Me parece impropio. Perdone que se lo diga, lo conozco, cabros chicos. Me parece impropio. Pero usted es el que toma su papel y dice, ¿qué vamos a hacer con esto, René? Lo del festival yo lo aprobé y lo apoyé siempre porque considero que también se ha constituido en un aporte para los damnificados, que ha sido mucho peor no tener festival porque perdíamos además 40 millones de dólares que llegan a la ciudad y generan 25.000 empleos, directos e indirectos. Y la tragedia urbana esos números, René, puro bla bla, esos números bla bla. No, pregúntale a toda la gente que está acá. Hemos salvado la ciudad gracias a estos últimos 6 días. Si no, ha sido un desastre económico además. Dicho esto,
Respecto al tema efectivamente, tenemos un problema muy grave con esto, porque ayer mismo ayer fue una cosa tragicómica, porque ayer el Consejo Municipal, a propuesta de la alcaldesa, aprobó la compra de 854 carpas, de un total de 2.000 que se van a comprar. Yo obviamente voté en contra, fue el único voto en contra porque considero impropio que al mes de producida esta catástrofe estemos comprando carpas. Vamos a tener un campamento de carpas y eso no resuelve el problema, lo agudiza, porque primero unos días que se entreguen las carpas, luego cómo se va a entregar, en fin, toda la parte logística, pero además estamos entrando al otoño. Hoy día lo único que es importante a mi juicio es que se entreguen en los casos donde tenemos zonas regularizadas, que se entreguen viviendas transitorias. Es urgente, el gobierno las tiene para entregar. Eso hay que apurarlo. Esto no tiene que ver después con la cosa más definitiva, tiene que ver con la urgencia. Y en el caso de terrenos no regularizados, ahí está apoyando Techo con viviendas de emergencia. Si no hacemos eso ahora y compramos carpas como compramos ayer, como se aprobó ayer, es completamente un contrasentido, va a contrapelo de la lógica, que la gente no quiere vivir en sus terrenos al aire libre, a la intemperie, durante quizás cuánto tiempo más. Yo creo que el municipio se equivocó y creo que generó una revictimización de las personas que están hoy día damnificadas. Jaime Vara, me gustaría que usted fuera concejal de Viña con la experiencia que tiene don Jaime Viñamarino toda la vida, pero usted que vive y trabaja en Viña toda la vida, aparte de Valparaíso, ¿cómo lo ve esto? Mira, Rodrigo, en realidad la situación es sumamente compleja. Escuchando a René, yo me recordaba cuando yo funcionaba como administrador de la Municipalidad de Valparaíso y se produjo el incendio, magno incendio, quizá tan severo como el de Viña, y sucede de que a pesar de todos los esfuerzos que se desplegaron en esa época con el objeto de superar esta desgracia, igualmente, ¿no es cierto?, se producía una insatisfacción en los damnificados. Entonces, realmente es una situación sumamente compleja y que requiere una comunidad de esfuerzo con el objeto de enfrentarla en la mejor forma posible. Evidentemente que lo que comentaba René no es, por lo menos desde mi punto de vista, absolutamente insatisfactorio. Yo creo que hay una combinación de situaciones que realmente hace la solución final bien compleja, especialmente en lo que dice relación con las edificaciones en lugares de riego, la desregularización de la propiedad, etcétera. Yo en realidad, Rodrigo, conociendo la experiencia de Valparaíso, soy un poco más benévolo en la apreciación final por cuanto realmente la situación es sumamente compleja y difícil de poder solucionarla definitivamente en el corto plazo. María Paz, Anastasia. Sí, solo paz. Bueno, felicito a René por haber votado en contra de poder tener finalmente como solución carpa. Yo creo que es parte y dice relación con estos tiempos, con el efectismo, porque claro, llegan unas soluciones, pero ¿en qué condición de calidad y de finalmente de dignidad hacia las personas? Es decirle, bueno, aquí tiene su carpa, cuando efectivamente en los periodos anteriores de incendio lo que más se priorizó siempre fue la vivienda de emergencia, entendiendo que era en primer paso o primera etapa para poder posteriormente concretar este desafío final, que es poder construir nuevamente una vivienda en el territorio con las condiciones, efectivamente, aquellos que se encuentran regularizados y se va, en el fondo, revisando las condiciones de quienes habitaban en espacios donde son de alto riesgo. Pero ahí está finalmente la convicción de hacer bien las cosas y no de generar soluciones que van a permitir en el fondo una noticia, pero no el impacto real, porque tenemos que pensar que aquí estamos entregándole condiciones a personas que lo perdieron todo.
así como se estaba señalando, perdieron absolutamente, salieron de sus casas y volvieron simplemente a retirar escombros. Entonces, encontrarse con una carpa finalmente viviendo, yo creo que solo apunta a decir no hay conciencia real de las personas. Finalmente, es como muy ejemplificado en el primer día con la alcaldesa Monti poniendo un cartel en el festival, politizando una actividad que nunca se había politizado y por otra parte, hablando solo de populismo, que eso no es más que una señal que entrega hacia afuera, no mirando hacia adentro cuál es el rol que cumple el municipio y cuál es el rol que debió cumplir el municipio, que además que debe rendir cuentas finalmente acerca de todos los planes, lo habíamos conversado en el programa pasado, si es que estaban o no, o efectivamente no estaban, donde se contrató una persona de confianza de la propia alcaldesa y esa persona terminó siendo desvinculada por haber plagiado y finalmente no haber entregado el trabajo. O sea, imagínense encontrarse sabiendo todos nosotros la realidad contra incendio que tenemos que tener por la emergencia que estamos viviendo y tener un municipio que no se hace cargo en octubre, en la fecha tope, de haber generado todos los estándares necesarios para que esta emergencia no se hubiese producido de esta manera. Entonces, ¿qué clase de autoridad estamos teniendo? ¿Qué clase de gobierno estamos teniendo si es que no estamos responsabilizándonos por la función que tenemos que cumplir? A mí me parece crítico y vuelvo a felicitar a René de poner cordura finalmente, y es tan difícil cuando nadie lo tiene o se necesita en el fondo el aplauso inmediato. Camila, yo sé que es un tema de todos los políticos, pero cuando la primera casa la entregaron en Quilpué, Villa Alemana, a un señor en Villa Alemana, la primera unidad de emergencia, y él estaba muy agradecido, él la recibió, hace 2 semanas. Yo pensaba, ¿por qué el gobierno no se pone los pantalones? ¿Cuánto cuesta realmente? ¿Cuántas casas de emergencia hay en Chile? Porque ese es un problema de gobierno nacional. Aquí, por muchos carteles que haga la señorita Ripamonti, no pesa menos que un paquete de cabritas en la solución. Este es un problema nacional, de dinero nacional. Entonces mi pregunta es que usted es la que más sabe de presupuestos nacionales porque lo aprueba, diputada. Eh, el- ¿No había un fondo de emergencia que había quedado de la época del presidente Piñera, que eran 300, 600 millones de dólares? ¿No se puede recurrir a eso y comprar al tiro todas las casas, partir por eso a las casas de emergencia? Bueno, efectivamente ese fondo sí lo dejó constituido el presidente Piñera a propósito precisamente del mega incendio que hubo en Valparaíso al que hacía alusión en su intervención Jaime. Quedó esos recursos como tantas cosas a propósito de las emergencias que cuando fuimos nosotros gobiernos nos tocó enfrentar, incendios, terremotos, pandemia, en fin. Eh, Recursos desde mi punto de vista para poder tener viviendas de emergencia, ya, no las viviendas definitivas, desde mi perspectiva los hay recursos para eso. ¿Por qué el gobierno no pretende hacerlo o por qué lo ha zanjado como una alternativa? Lo desconozco. Eh, Efectivamente hay un sentimiento de la gente muy profundo de preocupación, de no dejar, no abandonar sus terrenos por temor a que se los tomen, porque de repente, no sé, llevan materiales para limpiar, para despejar lo poco que les quedó y ese material, no sé, estoy hablando, Rodrigo, de una manguera, no sé, una pala, también se las han robado cuando la han dejado de un día para otro. La gente no quiere abandonar por ningún motivo esos lugares. Hay muchas familias que están tratando ya por sus propios medios y sus propios recursos de levantar algo. Obviamente que es indigno, a propósito de los que se llenaban la boca hablando de la dignidad, que se entreguen carpa como una solución. Y no es ser incomprensible o ser muy duro o muy tajante con la autoridad municipal. Se trata simplemente de que hoy día, además, en el mercado hay otras alternativas económicamente posibles de alcanzar para entregarle mayor dignidad para que pueda vivir las personas en sus terrenos. Estamos hablando de personas que viven por décadas en esos lugares, que no les podemos, miren, no quiero sonar fuerte, pero no es una persona de una toma, que vivía en un lugar, llegó y se Ay, tomó. diputada, perdón, Rodrigo, perdón.
Y yo, y se lo quiero contar después, yo miraba en internet recién, Los precios, ¿no? un contenedor construido, Sí, ¿ya? claro. Eh, poco más de 10 millones de pesos. O sea, Con 20 millones de pesos tiene un contenedor. Y bueno, compre todos los contenedores que hay en Chile, ¿no? Los contenedores de esos que hay. Y entreguen y los hay contenedores otras, para la gente mientras claro, tanto. y hay otras alternativas, Rodrigo, incluso más económicas. Ya Mucho más hay bonito. casas prefabricadas que, claro, quizás no son dos, tres habitaciones, quizás es una pieza, ya, pero algo provisorio que es mucho más digno a una carpa, que en el mercado hay, no sé, por la más barata, la más económica, 700.000 pesos, otra que está un poquito mejor, 1,5 millones, o sea, el mercado te da alternativas, si tú rápidamente puedes traer desde el extranjero a Chile, o sea, mira, Rodrigo. Cuando se quiere, cuando hay voluntad para hacerlo, yo creo que todo se puede, ¿ya? Por algún motivo, acá eso no se está haciendo y lo desconozco, porque realmente lo que están sufriendo los vecinos de Viña del Mar, de Quilpué y de Villa Alemana merecen más, ¿cierto?, que tener a un montón de autoridades designadas para cobrar altos sueldos, que un ministro enlace, que un ministro encargado, que un gerente, que un no sé qué, que un no sé cuánto, que a una alcaldesa que es muy buena para las puestas en escena, ¿cierto? Con esta cartulina y ley de incendios, que no es más que retórica y una puesta de escena. Yo sí coincido con René en la importancia de haber hecho, desde el punto de vista financiero y económico, para la ciudad de Viña del Mar, y yo me atrevería para toda la región, haber sacado adelante a pesar de todo el festival, porque yo creo que no haberla hecho hubiese sido muy perjudicial para quienes, cierto, viven en todo lo relacionado a este certamen. Ok. Pero sin duda, Rodrigo, yo creo que las autoridades, sobre todo la alcaldesa de Viña del Mar, la alcaldesa de Quilpué, la alcaldesa de Villa Alemana, no han estado a la altura. Ellas tienen el gobierno, ellas son oficialistas, Ok. son del Frente Amplio, son Rodrigo, amigas del presidente de la República. René, no, una quiero cosa partir con usted, pequeña, algo, continuar con usted. algo, ahora, ya. No, quiero contar algo especial que me informé ayer. En Viña del Mar no se han iniciado las casas de transitoria, digamos, la vivienda transitoria, porque Viña del Mar no ha entregado la información de dónde georreferenciada, con nombre y apellido, de a quién le corresponde una casa en tal lugar. Eso nos ha entregado por parte de Viña del Mar. Por eso que se En un partió mes, antes en Quilpué. en Llevamos un un mes. mes y eso no se ha hecho. Y Senapred ha dicho, y la Pero delegación en han Quilpué dicho, y que Alemana se mientras eso hizo, porque eran menas. mientras eso no exista, no pueden poner casas. Estamos hablando como 3.000 casas, porque lo que se quemó, que está regularizado, son como 3.000 casas más o menos. Las otras 3.000 son en terrenos que son privados y que están irregulares. Esos terrenos o esas soluciones las aplica Techo. Y ahí normalmente usa viviendas de emergencia más básicas. Las que entrega el gobierno, que son transitorias, tienen baño y luego tienen capacidad de ir ampliándose. Entonces, por esto es tan importante que el gran esfuerzo hoy día no es comprar carpas, es instalar con información georreferenciada, entregada por el municipio, que no ha entregado hasta el día de hoy, viviendas transitorias que permitan que la gente se vaya de los lugares, primero de las carpas y segundo, de allegados, porque el allegado es muy complicado tanto para las personas que lo reciben como para ellos mismos. La vida no se puede hacer así. Tienen que volver a sus casas e intentar René, vivir de la forma más digna posible, urgentemente. René, pero el propio ministro, que yo tengo, el ministro, desde siempre tengo un gran respeto al ministro Montes, ha dicho, no podemos crear falsas ilusiones. El ministro está diciendo eso, entonces, si concateno todo lo que están diciendo ustedes, no podemos crear falsas ilusiones, o sea, hay que esperar que se... Yo soy viñamarino toda la vida. Se va a largar a llover de repente cuando no se lo imagina en marzo, abril. Pero a llover de repente se manda una lluvia tremenda y después pasa hasta agosto. Entonces, y esa gente ahí. Entonces, y no se pueden crear falsas ilusiones. Entonces, usted como concejal, ¿qué? Hoy día, bueno, eso es lo que estamos diciendo. Hoy día lo que nos importa, o sea, yo creo que la solución definitiva, porque él hablaba de la solución definitiva, 1 año y medio, él dice 2 años, pues ya, ok. Pero la solución de emergencia es ahora. Yo creo que si tú te aplicas, y lo que tú decías recién, si el Estado utiliza tu rol, tu capacidad compradora, tenemos todas
las empresas fabricando estas casas transitorias, podemos tener una acción muy rápida, mucho más rápida que las carpas, mucho más efectiva que las carpas. Y entonces tenemos un problema hoy día mayor, que es que el municipio no ha entregado la información para que opere el Estado acá en Chile instalando estas casas transitorias. Y ya se están haciendo ya en Quilpué, aquí aún no se ha hecho. Ok. Jaime Varas. Mira, desgraciadamente, y es sumamente sensible, que es un problema de gestión, es decir, recursos existen. Incluso hoy día sale una declaración del gobierno regional, de consejeros regionales, en que señalan de que hay recursos disponibles en el gobierno regional que pueden ser destinados a la reconstrucción y que evidentemente tienen que seguir los procedimientos correspondientes. Por lo tanto, no es un problema de recursos, yo creo que es un problema de gestión y ahí desgraciadamente una vez más el gobierno ha sido absolutamente deficitario. Eh, a pesar de las complejidades de las soluciones y que todos nosotros tenemos conciencia sobre el particular, pero evidentemente ahí es donde el gobierno ha demostrado su ineficiencia en las malas gestiones frente a estas situaciones. Y desgraciadamente, evidentemente, eso produce una indignación en los damnificados y eso se expresa diariamente, ¿no es cierto?, cada vez que una autoridad concurre al lugar, ¿no es cierto?, se encuentra con el desazón de los damnificados. Desgraciadamente es un problema, como te digo, de gestión, no es un problema de recursos y que, bueno, solamente nos cabe esperar que a través de las opciones que se presentan, tanto a través de Techo como también a través del Ministerio de Vivienda, esta situación se solucione a la brevedad posible, por cuanto los damnificados no pueden esperar. Paz. Sí, coincidiendo en lado. Acá, las personas, un municipio tiene que actuar y prever, incluso pensando en las personas, y ahí el rol máximo, por supuesto, es quien tiene la ejecución. Aquí yo creo que René se destaca en su rol de fiscalización que tiene un concejal. Ojalá los concejales tuvieran, lo hablamos muchas veces cuando tuvimos campaña, el de concejal, los tuvieran un poco más de facultades, porque la verdad que quedan bastante limitados en el rol que se puede ejercer dentro cuando un municipio no está generando o cumpliendo con las expectativas de toda una población. Entonces, y creo que aquí, bueno, el ministro Montes lo ha señalado respecto, claro, de estas decisiones que van de largo plazo y que son realistas y en el fondo es correcto el señalar y decirle a las personas los tiempos que corresponden. Tampoco uno puede ilusionar señalándole que sus viviendas en el fondo definitivas van a estar próximamente, porque eso también es burlarse en las personas. Entonces, pero claro, los paso a paso, los previos, yo insisto en el punto que había señalado, esto previo tendría que haber sido con vivienda, no carpa. Es que todo lo que implica una carpa, si yo lo pienso, claro, es una estructura mucho más débil, no hay nada similar a una vivienda como algo que cobija, si estamos hablando de un hogar finalmente, aunque sea provisorio, para cumplir esta esperanza de tener esa casa definitiva para las personas. Entonces, y todo lo que ello implica, bueno, efectivamente, cuando están las emergencias, eso no solamente está el fondo de emergencia, sino además la posibilidad de actuar rápidamente y de poder tener, en el fondo, de facilitar todas las compras públicas, dejando una sola compra sin necesidad de ni siquiera tres cotizaciones. Todo eso implica estar en un estado de catástrofe, como sucedió respecto de la zona. Entonces, ahí, claro, ha faltado, parece, un poco más de concientización por parte de las autoridades de lo que definitivamente debiesen hacer y también de repente escuchar la experiencia de quienes han vivido esas experiencias tremendas anteriores, como fue con ocasión de Valparaíso, y que fueron responsables en las decisiones. Incluso más, si uno mira desde el gobierno, acá qué han puesto. Se pelearon las figuras que generalmente ministeriales que iban a cumplir este rol como de delegado de la reconstrucción porque tenían un énfasis político.
Es tremendo, finalmente es una frivolidad absoluta. ¿Qué se hizo en el gobierno, por ejemplo, en el caso que me tocó vivirlo en la experiencia del segundo mandato de Michelle Bachelet? Fue una encargada específica, no solamente estaba la ministra, había una persona encargada, una delegada presidencial para la reconstrucción, que en el fondo que no tiene fines políticos en sí mismo, sino que tiene por fines cumplir el objetivo que es la reconstrucción. Entonces yo creo que aquí falta experiencia lamentable y retomo las palabras de Francisco Vidal y lamentablemente nos vamos encontrando con estas problemáticas día a día que no son capaces de enfrentar las crudas condiciones que a veces estamos viviendo como país. Pero no hay que ser muy ingenuo para darse cuenta de que empoderar a la ministra de Defensa, que tiene un mando y tiene una prestancia de la Fuerza Armada y un reconocimiento de tiempo atrás, ya, acordándose lo que pasó con otra ministra de Defensa, después llegó a ser presidente, empoderarla ahí era para el Partido Comunista, digamos, había que sacarla porque ellos quieren tener un senador comunista acá. Si esto es un Claro, tema de las aspiraciones políticas, ¿o me equivoco, Camila? así es. No, para nada, Rodrigo. Creo que Acertado. es así precisamente. Oye, bueno, yo muy Lamentable. brevemente para seguir en este hilo y comentar otra cosa, una noticia que acaba de salir ahora. Decirles que en definitiva lo que se prueba a propósito de esta mega catástrofe es que las autoridades que nos gobiernan hoy día, tanto locales como nacionales, son personas absolutamente inexpertas y que no saben cómo manejar situaciones de crisis y de catástrofe de esta envergadura. No saben cómo enfrentar una época de invierno donde el año pasado murieron guaguitas, ¿cierto? A propósito de los virus respiratorios, no saben cómo enfrentar ahora el tema, ¿cierto? Del mega incendio. O sea, son personas que permanentemente, cuando les tocan vivir estas situaciones, no saben cómo enfrentar estas crisis, ¿ya? No son personas que tengan experiencia para eso, porque no la tienen, porque verdaderamente son personas que no tienen la capacidad técnica ni la vocación de hacer lo necesario para ayudar a quienes lo necesitan. O sea, imagínense a quienes nos gobiernan hoy día con la pandemia del coronavirus, rescatando a los mineros, la reconstrucción post-terremoto del 2010. Yo decía un fracaso total esas tres etapas que le tocó vivir a nuestro país. Yo, que soy creyente y creo mucho en Dios, creo que Dios pone a las autoridades por algo en el minuto que corresponde. Y con esto se comprueba una vez más que estas personas son absolutamente inexpertas, inoficiosas, ineficientes en lo que hacen. Oye, quería comentar que hace pocos minutos Canal 13 acaba de publicar que habrían encontrado, al parecer, el cuerpo del ex militar venezolano. Hicieron un operativo en la comuna de Maipú, en la región metropolitana, en un campamento de la comuna de Maipú, donde presuntamente se encontraría el cuerpo, por lo tanto ya muerto, del ex militar Ronald Ojeda. Esa son una noticia que salió hace muy poquitos minutos atrás. Por lo tanto, vemos cómo después, 8 días creo que llevamos hasta hoy día, recién ahora estamos teniendo algunas luces, sin entender mayormente a propósito de qué, pero al parecer ya habrían asesinado a este ex militar secuestrado, ¿cierto? Ah, y de hecho, antecedentes que es importante agregar. Eh, Así ha sido ya también ratificado de que al menos alguno o algunos de las personas que secuestran a Ronald Ojeda eran extranjeros, no eran connacionales nuestros. Qué grave, qué lamentable. Qué lamentable. Qué lamentable. Bueno, le agradezco esta conversación, ha sido muy entretenida. Tenemos puntos de vista comunes, puntos de vista distintos. Dos mujeres hermosas, tres hombres feos, todo entretenido. Es un minuto final a cada uno, don René Lues. No, solamente hacer un llamado al gobierno regional, a la delegación también, al propio municipio, a que activemos con mucha más fuerza las soluciones, no definitivas, porque eso se demora un poquito más, las urgentes, que son viviendas de emergencia o transitoria para toda la gente que está con mayor problema. No, ojalá no volver a las carpas. Hay 854 compradas ayer por el municipio, que costó más de 80 millones de pesos, de un total de 2.000, o sea, de 200 millones que se van a botar prácticamente en carpas que no tienen ninguna utilidad, porque además vienen los fríos del otoño y luego del invierno. Me parece que es una medida impropia a un mes de la tragedia. Así que yo espero que
que todos aquí nos pongamos de acuerdo en que tenemos que fortalecer el tema de las viviendas transitorias de emergencia para apoyar urgentemente a la gente que hoy día está más damnificada y más afectada. Gracias. Jaime, usted que es scout, a lo mejor quieren hacer un jamboree del Frente Amplio, no sé, Sí. pero lo encuentro. Yo todavía no, yo saco los números, 10 millones de pesos un contenedor, por Dios, No, 3.000 o viviendas casas, 30.000 prefabricadas. millones de pesos. Suplementen el presupuesto del gobierno regional, saquen la plata de ahí y háganlo rápido. Jaime, Sí. vale. No, mira, mi minuto es positivo y dice relación con el Festival de Viña y particularmente con el espectáculo que brindó Bocelli en la Quinta Vergara días pasados. Realmente algo magnífico, ha tenido un reconocimiento público enorme y yo creo que no tan Lauca, solo la actuación de Bocelli estoy del punto terminando de en vista quinta edición. artístico, sino particularmente son las formalidades que rodearon la actuación de Bocelli en la Quinta Vergara. Creo que fue un gran hito que evidentemente va a marcar el futuro del festival en los años venideros. Ok. Paz. Yo solo Ángeles. reivindicar un nombre, porque no pude quedar en ese momento señalarlo, pero la verdad que no conozco en lo personal a Patricia Muñoz, que fue nombrada abogada integrante, pero creo que su rol como defensora de la niñez, que era la primera que tenemos en el país, fue altamente relevante y cooperó sumamente en proyectos que me tocó también trabajar como asesora legislativa durante el periodo, como asesora de bancada en ese momento de diputados, pero durante justamente el periodo de Piñera, donde hubo dos proyectos importantísimos, que fue el Servicio de Protección Especializada y también la Ley de Garantía de la Niñez, que se sacaron finalmente adelante gracias a un trabajo que colaboró muchísimo en consensuar. Entonces yo tengo una posición y una visión que no puedo dejar su nombre tan expuesto, a quien no conozco, lo insisto, pero creo que hizo un rol sumamente relevante respecto a la niñez y valoro muchísimo su trabajo y lo estoy señalando desde una instancia y una mirada política que no es de Frente Amplio, sino desde un centro en el cual me interesa pertenecer. Gracias, Camila Bien. Flores. Gracias, Rodrigo. No, muy brevemente, yo quiero terminar con noticias más alegres también. Quiero celebrar y felicitar a los bomberos de la primera compañía de Villa Alemana, quienes por fin lograron obtener el aumento presupuestario para la construcción de su nuevo cuartel. Estamos hablando de más de 1.300 millones de pesos. Este es un proyecto muy antiguo, nosotros venimos hace años apoyándolo. Se había adjudicado en un minuto su fondo, después la empresa no pudo asumir cierto propósito de pospandemia, el alza de materiales, falta de estados de pago, en fin, una historia bien trágica, pero lo importante es que con un final feliz, puesto que esta semana el gobierno regional, y ahí mi marido, el consejero Percy Marín, jugó un papel muy importante como presidente de la Comisión de Inversiones, lograron obtener estos más de 1.300 millones de pesos para construir el cuartel. Es la compañía más antigua, es la más numerosa en bomberos también de la comuna de Villa Alemana, así que para su director, al superintendente del cuerpo bombero y a todos los voluntarios, mandarles un abrazo grande y muy contenta por ellos que se va a cumplir este enero. Muchas gracias, Camila, Paz, René, Jaime. Y yo quiero decirle a usted, diputada Flores, mándele también de parte de los vecinos de la calle Esmeralda de Olmué a su marido, el consejero Percy Marín, las gracias por haber solucionado un problema que tenían en la pavimentación de esa calle. Que estén ustedes muy bien.